¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de disoluciones. El enunciado del problema dice lo siguiente. ¿Cuántos gramos de ácido nítrico hay en 20 mililitros de disolución 0,02 molar? Y luego determina la cantidad de agua que habrá que añadir a estos 20 mililitros para que la disolución pase a ser 0,0125 molar. Bien, el problema tiene dos partes. En principio tenemos una botella con una disolución ya preparada, que es 0,02 molar, te lo he puesto aquí a la izquierda, y nosotros cogemos 20 mililitros. En estos 20 mililitros habrá soluto. Calcularemos los moles de soluto que hay en estos mililitros, en estos 20 mililitros, y luego los moles los pasaremos a gramos. Para ello necesitamos la masa molar del ácido nítrico. Como sabes, el ácido nítrico es HNO3. Directamente calculamos la masa molar relativa. El hidrógeno es un 1 de masa atómica, 14 para el nitrógeno, 16 para el oxígeno, multiplicaremos 3 por 16 y esto nos sale concretamente para el ácido nítrico 63 gramos cada mol de ácido nítrico. Bien, ya tenemos la masa molar. Calculemos, por tanto, los gramos de nítrico que hay en 20 mililitros de disolución. Factores de conversión. Empezamos con lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 20 mililitros de disolución que es 0,02 molar, la que ya tenemos preparada. Si es 0,02 molar, implica que si yo tuviera un litro, o lo que es lo mismo, 1000 mililitros de esta disolución, en estos 1000 mililitros, ¿cuántos moles de nítrico soluto hay? Pues si es 0,02 molar, 0,02 mol del soluto, que es el ácido nítrico. He hecho simplemente una regla de 3 mediante un factor de conversión. Claro, si en 1000 mililitros hay 0,02 moles, pues en 20 lo que nos salga, ¿vale? Pero claro, yo no quiero moles, yo lo que quiero son gramos. ¿Y cómo calculamos los gramos a partir de los moles? Pues la masa molar que acabamos de obtener hace un momento. Si yo tuviera un mol de ácido nítrico HNO3, en este mol o este mol pesaría concretamente 63 gramos. 63 gramos de ácido nítrico. Como ves, todo con factores de conversión, de manera que cogemos la calculadora al final haciendo la siguiente operación. 20 por 0,02 por 63, es decir, multiplicamos todo lo que está en el numerador y lo dividimos entre todo lo que tenemos en el denominador. Haciendo esto nos sale 0,0252 gramos de ácido nítrico presentes en estos 20 mililitros. Ya tenemos el apartado A. Vamos a ponerle aquí, apartado A, y ahora vamos a hacer el B. En el B queremos hacer una disolución nueva. Vamos a coger estos 20 mililitros que hemos cogido de la disolución ya preparada, los vamos a meter en un matraz y añadiremos agua. Iremos añadiendo agua hasta tener una concentración más pequeña. Vamos a diluir la disolución. Claro, ¿cuánta agua tenemos que poner? Bien, si nos dan la molaridad de la disolución, vamos a poner la nueva molaridad, que es 0,0125 mol por litro. Esta es la molaridad de la nueva disolución. Esto es moles de ácido nítrico por cada litro de disolución. Claro, si sabemos la molaridad, ¿cuántos moles tengo que poner? ¿De dónde vienen los moles? Los moles de ácido nítrico provienen de los 20 mililitros. Luego vamos a calcular cuántos moles hay en estos 20 mililitros. Vamos a hacer otra vez lo que hemos hecho en el apartado anterior, pero pararemos en los moles. Tenemos 20 mililitros de la disolución número 1, la ya preparada. Esta disolución es 0,02 molar. Por tanto, si yo tuviera 1000 mililitros de esta disolución número 1, tendría 0,02 mol de HNO3. Haciendo esto nos salen 0,02
0,0004 mol de HNO3 en los 20 mililitros que yo cojo de la disolución número 1. ¿Correcto? Entonces, los ponemos en el otro matraz. Y el otro matraz, la disolución nueva ha de ser 0,0125 molar. Pero los moles han de ser los mismos. Luego ahora, los moles 0,0004 mol de ácido nítrico también están en la disolución número 2. Y la disolución número 2 ha de ser 0,0125 mol de ácido nítrico. ¿Dónde? En un litro, o lo que es lo mismo, 1000 mililitros de esta disolución número 2. Es decir, si yo quisiera hacer un litro de disolución número 2, debería poner 0,0125 moles. Si yo voy a poner menos, que es 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4 moles de nítrico, pues ¿cuánto volumen de disolución tengo que hacer? Tengo que hacer 32 mililitros de la disolución nueva, disolución número 2. Este es el volumen total que yo debo tener en el matraz. Este es el volumen total que debo tener en el matraz de la disolución número 2. Es decir, si yo quiero tener 32 mililitros y para hacerlos ya he puesto 20 de la disolución número 1, ¿cuánta agua tengo que añadir? 32 mililitros de la disolución número 2. Le quito los 20 mililitros de la disolución número 1 que ya he puesto, me quedarán únicamente 12 mililitros de agua destilada que debo añadir para hacer la nueva disolución. Bien, espero que te haya quedado claro. De todas maneras, estoy a tu disposición. Cualquier pregunta, bienvenida. Nos vemos en el siguiente problema de disoluciones. Venga, al lío.